Bueno, para empezar este análisis a fondo, vamos a plantear un escenario hipotético para quienes nos escuchan. A ver, me parece bien. O sea, imaginemos que alguien es acusado de un delito, ¿ok? Y antes de poder defenderse o demostrar su inocencia en un juicio, termina directamente en la cárcel. Ujú. Y todo porque el sistema asume que, bueno, encerrarlo es la única forma de garantizar que se haga justicia. Claro, es un escenario que suena a pesadilla, pero la realidad es que no es solo un debate filosófico o un caso aislado, Exacto. es una crisis totalmente documentada. Estamos hablando de un problema que afecta a los derechos humanos y que de hecho agrava enormemente el hacinamiento carcelario. Sí, sí, y va en contra de ese principio tan básico que todos conocemos, ¿no? El de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente. Y para entender cómo llegamos a este punto, vamos a basarnos en una fuente académica muy rigurosa. Así es. Hoy nos sumergimos en el artículo Análisis crítico de la prisión preventiva como medida cautelar en el proceso penal ecuatoriano. Ajá, una investigación excelente del doctor Vicente Fernando Pico Lozano. Y lo que me encanta de este texto es que expone, o sea, la brecha gigante que hay entre lo que dice la ley en el papel y lo que realmente pasa en los tribunales todos los días. Es que es una desconexión brutal. Si pasamos a analizar cómo la sociedad y la ley ven la prisión preventiva, encontramos perspectivas completamente opuestas. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, el famoso COIP, es súper claro en su artículo 534. Ujú. Dice textualmente que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Claro, la palabra clave ahí es excepcional. Exacto, excepcional. Pero luego ves las noticias o escuchas a la gente y parece que cualquier alternativa a la cárcel se ve como una actitud demasiado permisiva, ¿no? Sí, como si los jueces estuvieran siendo blandos frente a la criminalidad. O sea, si un acusado sale con un grillete electrónico, la percepción pública es que ya hubo impunidad. Y eso es un error gravísimo de concepto. El autor cita a un investigador de apellido Silva, en una publicación del 2021, que lo explica muy bien. ¿Qué dice Silva exactamente sobre esto? Pues él aclara que la naturaleza jurídica de esta medida es puramente la prevención procesal, o sea, garantizar que el acusado no se fugue. Ajá. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debe usarse como un castigo anticipado. Y fíjate que aquí se me ocurre una analogía. Es como si un médico te recetara la cirugía más extrema invasiva para curarte, no sé, un resfriado común. ¡Wow! Sí, es una buena imagen. Y lo hace solo porque el paciente de al lado o la gente que está esperando en la sala le empieza a gritar y a exigir que haga algo drástico, ¿sabes? Lo fascinante aquí es cómo esa analogía aterriza perfectamente en el ámbito constitucional. A ver, cuéntame más de eso. Si revisamos la Constitución de Ecuador, específicamente el artículo 76, numeral 2, ahí se garantiza el derecho a ser tratado como inocente. Ujú, hasta que haya una resolución firme. Exacto. Entonces, usar la prisión preventiva para calmar a la sala de espera de tu analogía es básicamente violar la Constitución. Claro, porque estás operando a alguien que no necesita cirugía. Totalmente. Entonces, ya que entendemos que esta medida es súper extrema, creo que deberíamos explorar cuáles son las reglas exactas que un juez debería seguir, ¿no? Sí, porque no pueden simplemente decidir encerrar a alguien por instinto. Existen 3 pilares o filtros que deberían sostener la libertad de las personas. Ok, empecemos por el primero. El documento menciona la teoría de la necesidad. Así es. Esta teoría dicta que la prisión preventiva solo puede imponerse si existe un riesgo procesal real y comprobable. O sea, evidencia de que la persona se va a fugar o va a interferir con los testigos. Precisamente. Y no es solo teoría local. El artículo cita un caso súper importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, el caso Hernández contra Argentina, del 2020, ¿verdad? Ese mismo. En esa sentencia, la Corte rechaza tajantemente las decisiones que llama automáticas. Decisiones automáticas. O sea, basadas solo en lo grave que es el delito del que te acusan. Exacto. Un juez no puede decir, oh, este delito tiene una pena muy alta, así que lo encierro por si acaso. Eso está prohibido. ¡Wow!
Y luego está el segundo pilar, que es la teoría de la proporcionalidad. Ujú. Que básicamente significa que la medida tiene que ajustarse a la realidad del caso particular. De hecho, la Corte Constitucional del Ecuador tiene una sentencia sobre esto, la 1175-19-EP/23. Sí, y esa sentencia dice que es inadmisible usar la medida más grave si hay opciones menos restrictivas disponibles. Pero a ver, aquí me surge una duda, y creo que es algo que mucha gente podría pensar. Dime. ¿Pero no es mucho más seguro para el sistema simplemente encerrar a todos los acusados? Bueno, O sea, ¿así nadie se escapa? Porque el Estado debería arriesgarse con arrestos domiciliarios o grilletes electrónicos que podrían fallar. si conectamos esto con el panorama general, usar la prisión preventiva como la regla general y no como la última ratio, o sea, el último recurso, Ajá. termina destruyendo la legitimidad misma del Estado de Derecho. Claro, porque conviertes la presunción de inocencia en letra muerta. Exactamente. Hay un autor, Martínez, del 2021, que advierte que hacer eso convierte a las medidas cautelares en una condena disfrazada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta teoría suena perfecta en los libros, ¿no? Sí, impecable. Pero el artículo académico nos muestra qué pasa cuando un juez tiene a una persona real frente a su estrado. Y ahí es donde vemos cómo falla el sistema en la práctica. Vamos a los casos reales que documenta Pico Lozano. Empecemos por el error, el caso de Luis A. Sí, ese caso es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. El juez le impuso prisión preventiva a este hombre, pero ni siquiera justificó por qué no usó alternativas menos restrictivas. Ni fue tan evidente el error que la Corte Provincial de Pichincha tuvo que intervenir. Tuvieron que anular la decisión. Claro, declararon que la resolución carecía totalmente de fundamentación. Era lo que llaman una motivación aparente. O sea, un copy-paste de la ley sin analizar el caso real de Luis. Exacto. Pero por otro lado, el texto también nos muestra un acierto, que es el caso de Ana M. Ah, sí, ese caso es como la otra cara de la moneda. Sí, aquí el juez hizo su trabajo. Evaluó correctamente que Ana M estaba en una situación de vulnerabilidad. Y determinó que no había un verdadero peligro de fuga. Así es. Por lo tanto, le otorgó prisión domiciliaria en lugar de mandarla a una cárcel común. Y fíjate que la Corte Nacional de Justicia respaldó esta decisión, demostrando que sí se pueden proteger los derechos sin descuidar la seguridad pública. Totalmente. Pero el problema, cuando ves estos dos casos juntos. Es la ruleta rusa de la justicia. Exacto. Es aterrador pensar que la libertad de una persona dependa de qué juez le toque en el sorteo de la mañana. Es lo que los autores Pérez y Guzmán, en un texto del 2022, llaman inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica. Un término elegante para decir que el sistema es impredecible y hasta injusto. Y no es solo un error burocrático, ¿eh? Esta falta de uniformidad al interpretar el COIP es una violación directa al debido proceso. Y a la igualdad ante la ley, claro. O sea, si la ley es la misma, no puedes tener resultados tan drásticamente diferentes por la opinión personal de un juez. Pero entonces, esto me lleva a la gran pregunta. Si la ley es tan clara y si hay jurisprudencia que dice exactamente qué hacer, Ujú. ¿por qué los jueces siguen fallando como en el caso de Luis A? Y aquí es donde los datos empíricos de esta investigación me volaron la cabeza. Sí, la metodología del Dr. Pico Lozano aquí es clave. Él usó un enfoque mixto y se fue directo a la fuente. Hizo una encuesta a 30 jueces de garantías penales, ¿verdad? Así es, 30 jueces en la provincia de Manabí. Y los resultados bajo anonimato son reveladores. Y bastante preocupantes, yo diría. Muy preocupantes. El hallazgo más impactante es que la mayoría de estos jueces admitió, abiertamente, que la presión social y mediática influye en sus decisiones. ¡Wow! O sea, terminan aplicando la presión preventiva de forma excesiva solo para evitar que los critican. Exacto. Aunque en el papel esquivan que se basan en la proporcionalidad y en el riesgo de fuga. Todo es una fachada para protegerse del escrutinio público. Entonces, ¿qué significa todo esto para el sistema? Pues que las redes sociales y los noticieros están dictando sentencias antes que los tribunales. Imagina ser un árbitro en la final de un mundial, ¿no? Sabes perfectamente cuáles son las reglas del juego. Claro. Pero tienes a 80,000 personas gritándote furiosas en el estadio y a millones en redes sociales exigiendo que saques una tarjeta roja. ¿Es muchísima presión? Es muy humano ceder para calmar al estadio, pero en la justicia, ese ceder
le cuesta la libertad física a una persona real. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cómo protegemos la independencia judicial de la viralidad de las redes sociales? Es súper difícil. Y del sensacionalismo mediático, porque este miedo de los jueces es lo que contribuye masivamente a la crisis de hacinamiento carcelario en Ecuador. Sí, están llenando las cárceles con gente que tal vez no debería estar ahí solo para no ser tendencia en Internet. Básicamente. Pero bueno, no podemos quedarnos solo con el diagnóstico del problema porque por suerte el autor plantea salidas concretas. Sí, la investigación no se queda solo en la queja, propone una ruta hacia la solución. Y la primera propuesta es una reforma directa al artículo 534 del COIP. Ujú. Una reforma para forzar legalmente el carácter subsidiario de la prisión preventiva. O sea, obligar a que de verdad sea el plan Z. Exacto. Imponer criterios objetivos, que haya una obligación real de fundamentar detalladamente el riesgo de fuga. Con pruebas palpables, no solo con suposiciones de que tal vez se escape. Así es. Y otra medida clave es establecer plazos máximos estrictos. Para que la gente no se quede años esperando un juicio. Claro, y acompañar eso con revisiones periódicas obligatorias de la medida. Fíjate que otra cosa que propone y que me pareció genial es la creación de auditorías judiciales. Esa es una herramienta fundamental. Porque auditar no significa quitarle independencia al juez, sino revisar la calidad de sus resoluciones, ¿no? Exactamente. Además de la auditoría, sugiere capacitación continua en derechos humanos para todos los jueces. Y yo quiero conectar todo esto con quienes nos escuchan hoy, porque a veces la gente piensa que estas reformas son para proteger a los criminales. Y ese es el estigma que hay que romper. Totalmente. Esta reforma no es para eso, es para garantizar que el sistema judicial funcione con evidencia y no con miedo. Así es. Y en el fondo eso protege a cualquier ciudadano común y corriente de un abuso de poder. Yo misma o cualquier persona podríamos estar en esa situación. Y para concluir con esta parte analítica, la idea central es que una justicia predecible y coherente es la única forma de restaurar la confianza pública. Claro, encontrar ese balance. Exacto. Equilibrando el interés público genuino con los derechos individuales inviolables. Bueno, para ir cerrando, hagamos un recuento rápido de lo que hemos visto hoy en este análisis a fondo. Me parece perfecto. Empezamos viendo cómo la prisión preventiva, que debería ser una herramienta de último recurso, se está usando como un martillo de primera mano, ¿no? Ujú. Vimos cómo la falta de criterios uniformes y sobre todo esa enorme presión social logran doblar la voluntad de los jueces. Sí, la encuesta en Manaví lo dejó clarísimo. Y finalmente, exploramos las reformas estructurales que propone el texto para devolverle la sensatez al proceso penal ecuatoriano. Y yo quisiera cerrar con una reflexión que va un poco más allá de los textos académicos y las leyes. A ver, te escucho. Hoy en día vivimos en tribunales de opinión pública, donde una persona es declarada culpable en redes sociales en cuestión de minutos. Sí, con un solo video o un tuit. Exacto. Y si los jueces, que se supone que son los guardianes técnicos y fríos de la ley, están cediendo a esos retweets y a los titulares de noticias para quitarle la libertad a alguien antes de siquiera tener un juicio, Es grave. uno debe preguntarse, ¿en esta era digital en la que vivimos, realmente sigue existiendo la presunción de inocencia? Wow, ¿O la hemos reemplazado silenciosamente por una presunción de culpabilidad viral? qué fuerte. ¿Y qué real? Es una pregunta que definitivamente deja a cualquiera pensando. Y bueno, con eso nos despedimos hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. ¡Hasta la próxima!